Y hoy va a ser un día muy especial. ¿Y por qué hoy es tan especial? Porque vamos a visitar uno de los estadios más importantes, el de River y el de Boca, la Bombonera y más monumental, el superclásico más importante de Argentina. Existe una gran rivalidad entre estos dos equipos, justamente la mayor rivalidad de las hinchadas argentinas, si no me equivoco. Y hoy vamos a estar visitando los estadios, vamos a poder conocer, vamos a ver si podemos entrar y mostrarle un poquito más de los detalles. Aún no sabemos bien si vamos a entrar, pero bueno, es la idea de conocer un poco por dentro. Yo por lo menos nunca fui a un partido de fútbol, yo soy de River, así que bueno, los que nos estén mirando y sean de Boca no importa, sigan mirando porque esto no quiere decir que no podés ver el video, sino que tenés que conocer cómo es estos estadios y si no viniste a Argentina también aprovechar a conocerlos. Por si llegaste hasta acá y no sabes quiénes somos Paula y Paula de Retrato de Viajes y nos dedicamos a mostrarte rincones del mundo que seguramente no conoces. Y llegamos a la primer parada, acá el mural de Messi, acá se lo vamos a mostrar. Está lleno de murales en la ciudad de varios jugadores, varias estrellas de Argentina y bueno, Messi no es la excepción, ¿no? Déjennos en comentarios si quieren que les hagamos un videíto, no en YouTube, sino en Reels, en cortito, para que puedan ver dónde quedan justamente estos murales muy conocidos de un jugador famosísimo en el mundo que es Messi. En esta parada estamos para ver, admirar este mural, conocer un poquito lo que es la historia de Messi y Fabián, que es el guía, espectacular. Increíble todo lo que sabe de fútbol. Miren que a mí me gusta el fútbol, yo soy un apasionado por el fútbol, pero todo lo que dijo, no solamente la historia del fútbol, sino un poco de todo que mezcla todo lo que es este hermoso deporte. Sabemos que Lionel Messi tenía un problema de salud, por algo le dicen la pulga, o se le decía, ahora no se le escucha tanto decir la pulga, ¿no? ¿Y qué pasaba? Él viene de Rosario, ¿sí? Santa Fe, provincia, una de las provincias de la Argentina, de una familia humilde. Estábamos nombrando recién que el fútbol ayuda, este deporte tan popular ayuda. Y acá estamos en una parada estratégica, una parada de fotos de 15 minutos en nada más y nada menos que el mural de Maradona. Mundial Italia 90, cuando Diego Armando Maradona estaba arengando al equipo en la final contra nada más y nada menos que Alemania. Final que pierde Argentina por 1-0. Y esta paradita fue para explicar un poquito sobre quién es Diego Armando Maradona. Después se lo dejo acá en detalles un poquito más, porque bueno, le vamos a mostrar todo lo que fue. Acabamos de llegar acá al estadio de Boca Juniors, más conocido como La Bombonera. Bueno, nos dijeron que nos podemos sacar una foto. Yo soy de River, no puedo sacarme esa foto. Los simpatizo, los quiero, todo bien, pero no puedo sacarme esa foto. Porque nos quieren abrazar con una bandera de Boca. ya la tercera parada de este paseo. Tan famoso mundialmente por muchos extranjeros y argentinos que vienen a disfrutar de muchos partidos acá. Uno de los clubes más populares de Argentina y más ganadores de la historia también. Y justamente el club no se llama Boca porque ellos lo eligieron, sino que está ubicado en el barrio La Boca y a partir de eso se le puso el nombre. En cuanto íbamos entrando al estadio, nos dábamos cuenta del gran atractivo turístico que es este lugar. Estas visitas guiadas permiten conocer un poco más a fondo sus instalaciones, la historia del club y la tradición de Boca. El club es mundialmente conocido y ha ganado títulos importantes, nacionales como internacionales. Este emblemático club tiene más de un centenario de años. Fue fundado el 3 de abril de 1905 en el barrio de La Boca.
El club lleva los colores predominantes amarillo y azul y su hinchada es conocida como la 12. En su historia han pasado jugadores muy reconocidos como Riquelme, Tevez, Maradona y Palermo, entre otros. El diseño del estadio tiene una particularidad, parece una caja viéndolo desde arriba. A pesar de este diseño único, tiene una capacidad para 54.000 espectadores. Por más que uno no sea hincha de este club o hincha de otros clubes, quien tiene pasión por el fútbol le encantaría ver un partido desde acá. Miren lo que es esta vista, este estadio, representa mucho acá en Argentina, tanto en el mundo. Cuando baila reggaetón pa' mí que muñeca, me gusta salir y seducir. Es impresionante realmente ver tantas copas de cerca, toda esta historia, todo. Como dije, aunque uno no es hincha de este club, no tiene por qué no venir, sino que realmente tiene mucho por aprender, mucho por ver y es una pasión. El fútbol une muchas cosas. De hecho, hay una pared que está cubierta de todas las camisetas, cómo fue evolucionando el diseño de las camisetas. Empezaron por color blanco y negro y hoy en día es el famoso dorado y azul que lo representa al Club Atlético Boca Juniors. Dime cómo suena la pobreza, sé que tú supiste que tú fuiste la coqueta. Tú siempre fuiste la coqueta. Me gusta salir y seducir. Y salimos ya del estadio Boca, estamos acá en las inmediaciones del estadio. ¿Qué te pareció? ¿Qué? Es una fiebre futbolera tremenda, yo nunca había venido. La verdad que me gustó bastante, alrededor hay muchas cosas. No solamente es el fútbol, sino el marketing que acompaña toda esta pasión futbolera. Y ahora de hecho nos vamos a un museo donde va a haber un montón de camisetas que fueron utilizadas por grandes futbolistas de todo el mundo. Más de 5.000 camisetas en ese museo. Y bueno, y acá en el Museo de Boca, espectacular, vimos las copas, la Copa Sudamericana, la Copa de la Libertadores, la Intercontinental. La verdad que tiene muchas copas. Y bueno, yo también lo que vi fueron credenciales de hace muchos años de los primeros asociados al club de la Bombonera, así que hay una reliquia grande, importante acá adentro. Tienen que venir, tienen que conocer, hacer este tour y obviamente nos escriben a nosotros que nosotros mismos les conseguimos este tour por un precio buenísimo y ya saben que con nosotros cuentan en un montón de cosas. Tercer subsuelo del Banco Río. Qué mejor lugar para tener una colección de camisetas históricas que un banco, ¿no? Es espectacular. En medio del centro, ¿quién se imaginaba que íbamos a estar acá ahora? Nadie. ¿Por qué está en especial por el cuidado, seguridad o qué? Exactamente. Estamos en un subsuelo de un banco, o sea, acá no puede entrar cualquier cosa, no puede entrar cualquiera y tampoco puede salir nada. Antes estaban estampando había algunas ropas que se podían estampar luego de ser campeones para tener todas las 3 estrellas. Y esta ya viene bordada. ¿Qué tiene de especial? Los 3 colores. Estos 3 colores son por este personaje, Bob Marley. Que ahí vendría esa famosa frase emblemática una vez que se despide en la Bombonera diciendo yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se va. Diego tenía esa picardía, ese sentimiento, esa sangre, ¿no? Que si hoy las comparamos con Messi, es lo mismo, pero son grandes jugadores los dos. No hay que compararlos, hay que disfrutar. Es una de las pelotas que se utilizaron, ¿no? Que tenían los jugadores
los alcanzapelotas. La imagen que Leo está con el trofeo de mejor jugador y pasa por al lado de la copa y la mira. Esta era la camiseta titular, ¿sí? Y como ustedes saben, en las finales se prepara merchandising de ambos equipos para que salga campeón. Bueno, exacto. Esta camiseta es tela de juego, es la que se utilizaba en el partido y estaba especialmente preparada con la tercera, que no se usó hasta hace 2 años atrás. Ahí está estampada encima. Exacto, ya estaba preparada, estaba lista, era la camiseta que le iban a dar a los jugadores para festejar. Y no se dio, pero sí se pudo dar después. Entonces hoy en día tenemos esa revancha y esa es la gran moraleja que deja el fútbol, siempre da revancha, en general la vida, la verdad. Empiecen a filmar cuando quieran, pero tenemos acá una de los 8, no le dije nada, uno de los 8 balones de oro de Lionel Messi, así que para que puedan disfrutarlo. Es el que agarra él, digamos. Claro, sí, es original. Miren mi cara de felicidad. Este lugar alucinante. Este museo que estábamos, increíble. La verdad que incalculable el valor de las camisetas, de esto que significa el deporte, de todo. Hasta de sacachispas tiene, que es justamente nos están acompañando una gente de Guatemala y nos estaba contando que tiene esa camiseta, no se encontró, pero si quieren ver más detallado este museo, puede ser que consigamos hacer un video específico de este museo que muy pocos saben y vieran el balón de oro que vimos de Messi. Mucha historia, tiene de todo, todos los clubes del mundo y muchas anécdotas que le van a contar acá, así que esta excursión vale mucho la pena. Vale mucho la pena, no solamente para la gente que le gusta el fútbol, sino también para gente que le interesa un poco más de la historia, y es mundial porque tiene mucha historia, botines, guantes, camisetas de todo tipo. Hay mucha pasión futbolera en este rinconcito que se armó Claudio y nos dio la posibilidad de entrar y conocer junto a Grupo Suma. Así que gracias, solamente tengo que agradecer porque yo soy un amante del fútbol, pero esto me supera, es mucho más que el fútbol, como siempre estoy diciendo en este video. Es una locura, es una pasión, pero el deporte une y mucho. Lo podemos decir desde que Argentina salió campeón, que lo necesitaba, todo el mundo quería que saliera campeón, y por Messi, y bueno, y esto lo mismo. Después de esto, nos vamos a un estadio monumental. A mí me encanta, que no lo conozco, quiero ir a un partido de River, y bueno, ahí estaremos para conocer y culminar este tour que es fantástico gracias al Grupo Suma. Acá estamos con un hincha de River y un hincha de Boca, rivales y no enemigos, ¿no? Claro. Visitar la cancha de Boca como hincha de River, ¿qué te pareció? No, bastante lindo, sí. Muy linda. Eso no vamos a negar que son icónicos. Y para vos, visitar la cancha de River. Y si no son estos icónicos, tenés que conocerlos, así, sea de Boca, de River, tenés que conocer, obviamente. Así que bueno, si los chicos lo dicen siendo hinchas, rivales, tienen que venir a conocer. Y llegamos al estadio de River Plate, más conocido como más monumental, del cual soy hincha, nunca conocí y vamos a conocer por dentro. Vengan. En cuanto íbamos entrando al Museo de River, nos deparamos con la locomotora a vapor, que simboliza a la máquina, un grandioso equipo de este club, ganadora de 10 títulos oficiales en la década de 1940. El estadio más monumental es el de mayor capacidad en Sudamérica y el segundo en el continente, con una capacidad para casi 85.000 espectadores.
fue remodelado recientemente y hoy en día es utilizado habitualmente por la selección argentina para sus partidos oficiales y amistosos. River es identificado con los colores blanco y rojo, siendo también uno de los equipos más exitosos del fútbol argentino y del continente. Este club fue fundado el 25 de mayo de 1901 en la ciudad de Buenos Aires, a partir de la fusión de dos clubes, Santa Rosa y La Rosales, dos equipos del barrio de La Boca. Fundado hace 15 años, el Museo de River abarca más de 3.500 metros cuadrados de superficie. Sus ambientes reflejan distintas áreas temáticas que dividen el recorrido, referenciadas en fechas emblemáticas para la historia de River. Con un despliegue tecnológico sin precedentes en el país, el museo cuenta con un cine en 360 en el cual se proyecta una película que expresa el sentimiento del hincha riverplatense. A través del túnel del tiempo, los turistas podrán conocer cronológicamente las personalidades centrales de River Plate, los equipos que hicieron grandes al club, las mejores goleadas, los triunfos destacados y los más valiosos trofeos. Todo ello relacionado a la historia nacional e internacional. Buenas tardes, ¿cómo andan? Acá Fabián, fui el guía del tour de estadios del día de hoy. Paseamos por varias partes de la ciudad, lo que es el estadio del Club Atlético Boca Juniors. Acá estamos en el estadio de River Plate, los dos equipos más grandes de la Argentina, del continente y podemos decir del mundo también, ¿por qué no? Y estuvimos en un museo de camisetas históricas, 5.000 camisetas, nada más y nada menos. Estuvimos paseando, vimos murales como el de Maradona, como el de Messi, hablamos muchísimo de fútbol, amateurismo, cosas modernas, cosas antiguas, música, muchas cosas. Fue un placer haber sido parte de este tour y me alegro que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo y ustedes. Fue un placer. Qué día increíble hemos tenido hoy. Muy lindo, disfrutamos mucho de este tour y ya saben que si quieren hacer este tipo de tours pueden hablar con nosotros. Le vamos a dejar acá abajo el link para que puedan hablar con nosotros por WhatsApp y le damos toda la información que necesitan. Y obviamente vean este video, no se olviden de dejar un like, compartir y suscribirse. ¿Qué les ha parecido? Que pongan acá en los comentarios. ¿Hay alguna otra cancha que podamos visitar, que podamos mostrarle? Yo entiendo que esto se trata de viajes y bueno, tratamos de mostrar experiencias. Si desean que conozcamos otros lugares, nos pueden escribir y comenten acá abajo. Dejen siempre en comentarios lo que quieran saber, el contenido que quieran que nosotros hagamos para que nosotros tratemos de ir. Aprovechen que estamos en Buenos Aires y no sabemos hasta cuándo. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau, chau.